El papel temblaba ligeramente entre las manos del notario, no porque él estuviera nervioso, sino porque el ventilador de techo del despacho movía el aire con una cadencia lenta y solemne, como si hasta la habitación supiera que lo que estaba a punto de leerse cambiaría muchas cosas para siempre. Yo estaba sentada frente a ese escritorio de madera oscura, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, la espalda derecha y los ojos fijos en el rostro del licenciado Fuentes. A mi lado, Rodrigo no paraba de moverse en su silla. Cruzaba y descruzaba los brazos, suspiraba, tamborileaba los dedos sobre el apoyabrazos. Era la misma energía nerviosa e impaciente que siempre lo había definido. Esa necesidad de controlarlo todo, de ser el primero, de ganar siempre. Pero ese día, en esa oficina que olía a papel viejo y café recalentado, antes de comenzar esta historia increíble, no te olvides de darle like al video, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Me llamo Rosa Elena Vargas de Montoya. Tengo 65 años, aunque muchas personas me dicen que no los aparento. No lo digo con vanidad, sino porque siempre me ha parecido curioso que la gente asocie la vejez con el deterioro, como si llegar a cierta edad significara automáticamente quebrarse. Yo no me he quebrado. He doblado, sí. Me he inclinado bajo el peso de cosas que ninguna mujer debería cargar sola. Pero nunca me he quebrado. Nací en Guadalajara, en una colonia de casas pequeñas con patios llenos de macetas y vecinas que se prestaban la sal sin necesidad de pedirla 2 veces. Mi madre era costurera y mi padre trabajaba en una ferretería del centro. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada de lo importante. Crecí aprendiendo que el trabajo honesto tenía un valor que ningún billete podía comprar del todo, y que las personas se conocen de verdad no en los momentos buenos, sino en los difíciles. Esa lección me la enseñó mi madre remendando blusas a las 11 de la noche, con los ojos cansados y la espalda dolorida, y aún así, cantando bajito mientras lo hacía. Conocí a Ernesto cuando yo tenía 34 años. Él tenía 42. Era viudo desde hacía 4 años, y tenía un hijo de 16 que se llamaba Rodrigo. Cuando Ernesto me habló de él por primera vez, lo hizo con una ternura mezclada con preocupación que me pareció muy honesta. Me dijo que Rodrigo era un muchacho inteligente pero complicado, que había sufrido mucho con la partida de su madre, que a veces se cerraba en sí mismo de una manera que preocupaba, y que lo único que quería en la vida era que su hijo fuera feliz. Eso fue lo que me enamoró de Ernesto, antes que cualquier otra cosa. La forma en que hablaba de su hijo. No con orgullo vacío, ni con excusas, sino con una preocupación real, genuina, la de un padre que reconoce que algo en su hijo está lastimado y que no sabe exactamente cómo repararlo. Nuestra historia no fue un romance de novela. No hubo grandes gestos ni declaraciones dramáticas. Fue algo más lento y más sólido. Empezamos a salir, a cenar juntos, a caminar por el malecón los domingos por la tarde. Poco a poco fui conociendo también a Rodrigo, que para entonces ya tenía 17 años, y me miraba con esa desconfianza característica de los adolescentes, que sienten que un extraño está intentando ocupar un lugar que no le pertenece. No me ofendí, lo entendí. Lo había perdido a ella cuando más la necesitaba, y ahora su padre llegaba con una mujer que no era su madre y que sonreía demasiado, que preguntaba cómo te había ido en la escuela con una calidez que él no había pedido ni autorizado. Nunca intenté ser su madre. Eso lo dejé claro desde el principio, incluso antes de casarme con Ernesto. Le dije a mi esposo, una tarde en que estábamos sentados en la cocina de su casa tomando café, que yo podía querer a Rodrigo, podía respetarlo, podía estar ahí para él si alguna vez lo necesitaba, pero que no iba a pretender ocupar un lugar que no me correspondía, y que tampoco esperaba que él me diera uno que no estuviera listo para dar. Ernesto me tomó la mano y me dijo que eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Nos casamos en una ceremonia pequeña, solo familia cercana y amigos de confianza. Rodrigo estuvo presente, serio y callado, con el traje que le quedaba un poco justo de los hombros, porque había crecido de golpe ese año. No sonrió mucho, pero tampoco se comportó mal. Nos dio la mano a los dos cuando terminó la ceremonia, y eso, en aquel entonces, me pareció suficiente.
Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos. Ernesto tenía una empresa constructora mediana que había levantado con mucho esfuerzo a lo largo de 20 años. No era una fortuna desmedida, pero era el resultado de trabajo constante, de decisiones difíciles, de madrugadas en obra y de negociaciones que a veces salían bien y a veces no. Yo seguí trabajando en lo mío. Tenía una pequeña tienda de ropa en el centro de Guadalajara que llevaba sola desde los 28 años. Nunca dejé de trabajar porque siempre supe que la independencia económica era una forma de dignidad que ninguna relación debía quitarle a una mujer. Rodrigo terminó el bachillerato. Entró a la universidad a estudiar administración de empresas y fue distanciándose poco a poco de nosotros. No de manera dramática ni ruidosa. Simplemente dejó de aparecer. Las cenas de domingo se volvieron esporádicas, las llamadas telefónicas más cortas, las visitas más raras. Ernesto lo vivía con una tristeza callada que yo notaba en la forma en que a veces se quedaba mirando la silla vacía en la mesa, o en cómo revisaba el teléfono esperando un mensaje que no llegaba. Yo no decía nada. Respetaba ese dolor silencioso, porque entendía que era de él, que no era mío para tocarlo con las manos, solo para acompañarlo desde lejos. Cuando Rodrigo se graduó, Ernesto le ofreció un puesto en la empresa. Para entonces ya tenía 23 años, y aunque no era el muchacho cerrado de la adolescencia, había algo en él que nunca del todo se abrió. Aceptó el trabajo, aprendió rápido, tenía talento innegable para los negocios. Ernesto se lo decía con orgullo, y yo podía ver en esos momentos que algo entre ellos mejoraba, que la distancia se achicaba un poco. Me alegraba por Ernesto, genuinamente, pero Rodrigo nunca dejó de verme con esa mirada de costado. No era abierta hostilidad, no al principio, era algo más sutil, un comentario de más en una cena, una omisión cuidadosa, la forma en que a veces hablaba de la empresa de mi padre, como si yo no existiera en ese universo, como si los años que yo había pasado apoyando a Ernesto, escuchándolo en las noches cuando llegaba agotado, acompañándolo en los momentos de incertidumbre financiera, fueran invisibles. Ernesto a veces lo corregía con suavidad. Rodrigo sonreía, decía que no había querido decir eso, y cambiaba de tema con una habilidad que con los años fui reconociendo como algo ensayado. Lo que cambió todo fue cuando Ernesto empezó a encontrarse mal. No de golpe, sino de esa manera lenta e insidiosa que tiene el cuerpo cuando algo dentro empieza a ceder sin hacer demasiado ruido. Primero fue el cansancio, que achacamos al trabajo y a la edad. Después los dolores de espalda, que lo llevaron al médico por primera vez en años. Luego los análisis, las consultas, los especialistas. El diagnóstico llegó un martes por la tarde y Ernesto me lo contó esa misma noche, sentados en el sillón de la sala, con el televisor apagado y la ciudad zumbando afuera como si nada hubiera cambiado. Era algo tratable, pero serio. Requeriría tiempo, medicamentos, cambios importantes en su ritmo de vida. Y cuidados. Muchos cuidados. No lo dudé ni un momento. Cerré la tienda, o más bien, busqué a una persona de confianza que pudiera llevarla mientras yo me dedicaba a Ernesto. Reorganicé nuestra vida entera alrededor de sus necesidades sin que nadie me lo pidiera, porque no necesitaba que me lo pidieran. Era mi esposo. Era el hombre con quien había decidido compartir mi vida. Y en esa decisión estaban implícitas todas las versiones de él. También esta, la más difícil. Los meses siguientes fueron los más exigentes de mi vida. Me convertí en enfermera sin título, en administradora de medicamentos, en chef especializada en las restricciones que le imponía su condición, en compañía constante en las noches en que el dolor no lo dejaba dormir. Me convertí también en la muralla silenciosa entre él y sus preocupaciones laborales, porque Ernesto quería seguir pendiente de la empresa, y yo sabía que el estrés era lo último que le convenía, así que aprendí más de construcción y de negocios de lo que nunca pensé que aprendería. Asistí a reuniones, revisé contratos, hablé con proveedores, no porque quisiera ser empresaria, sino porque amaba a mi esposo, y no iba a dejar que su obra de vida se desmoronara mientras él luchaba por recuperarse. Rodrigo apareció más durante ese periodo. Eso tengo que reconocerlo. Venía a ver a su padre, se quedaba a comer. A veces se quedaba hasta tarde conversando con Ernesto sobre la empresa. Había algo en esas visitas que me generaba una incomodidad difícil de nombrar al principio.
No era que me molestara verlos juntos, al contrario, me alegraba que estuvieran reconectando. Pero había algo en la forma en que Rodrigo me miraba cuando él pensaba que yo no lo notaba. Una especie de cálculo, como si estuviera midiendo algo que yo no alcanzaba a ver del todo. Una tarde que Ernesto estaba descansando, y yo estaba en la cocina preparando la cena, Rodrigo entró sin anunciarse, y se recargó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Me miró un momento antes de hablar. «Rosa Elena», dijo, con ese tono suyo que siempre sonaba como si estuviera haciendo un favor enorme solo por pronunciar tu nombre. «Dime», respondí sin dejar de picar el jitomate. «Quería hablar contigo sobre algunas cosas de la empresa, decisiones que tienen que tomarse. Mi papá ya no está en condiciones de ocuparse de todo, y alguien tiene que hacerlo». Lo miré entonces. «Tu papá sigue siendo el dueño de su empresa, Rodrigo, y cuando necesita que alguien lo apoye, lo dice». Él sonrió de esa manera suya, esa sonrisa que nunca llegaba del todo a los ojos. «Claro, solo quería que supieras que yo estoy aquí para eso, para lo de la empresa, que no tienes que preocuparte tú por esas cosas». «Gracias», le dije, y volví a mis jitomates. Pero esa conversación no fue la única. Hubo más, siempre con ese mismo tono amable que en realidad no era amabilidad, sino una manera muy cuidadosa de decirme que yo sobraba, que mi lugar estaba en la cocina y en el cuarto de Ernesto, no en las decisiones importantes, que la empresa era cosa de sangre, y yo no era sangre. No se lo comenté a Ernesto. No quería cargarle con esa tensión cuando estaba enfocado en recuperarse. Me lo guardé, lo procesé sola, y seguí haciendo lo que tenía que hacer. Ernesto mejoró, no por completo, no de manera espectacular, pero mejoró lo suficiente como para retomar una vida más tranquila, más limitada, pero más suya. Hubo meses buenos. Hubo tardes en que volvimos a sentarnos en el patio de la casa a tomar café como antes, cuando él me contaba anécdotas de sus años de trabajo, y yo lo escuchaba con esa sensación de plenitud tranquila que da el amor que ya no necesita demostrar nada. Fue en uno de esos momentos, una tarde luminosa de octubre con olor a tierra mojada porque había llovido temprano, cuando Ernesto me dijo que quería hacer algo importante, que quería poner todo en orden, que había hablado con el licenciado Fuentes, su notario de muchos años, y que quería que yo estuviera presente en esa reunión. «¿Para qué?», le pregunté. «Porque eres parte de todo esto», dijo, «de todo lo que soy y de todo lo que tengo, y quiero que eso quede claro, por escrito, sin posibilidad de que nadie lo interprete de otra manera». No le pregunté más. Confié en él, como siempre había confiado en él. Esa fue la reunión a la que asistimos los tres. Ernesto, el licenciado Fuentes y yo, sin que Rodrigo estuviera presente. Ernesto lo había decidido así, y yo no me opuse. Ernesto nos dejó 4 meses después de esa reunión. Fue una tarde de febrero, con el cielo nublado y el jardín todavía frío del invierno. Yo estaba a su lado, como había estado todos esos meses, y me tomó la mano antes de quedarse dormido por última vez. No hubo palabras grandes al final, solo esa mano en la mía, firme todavía a pesar de todo, y una mirada que decía lo que ya no hacía falta decir en voz alta. El velorio fue en la casa, como él había querido. Vinieron amigos de toda la vida, compañeros de trabajo, vecinos de años. La casa estuvo llena de flores y de voces que hablaban bajito. Yo recibí a la gente de pie, como él hubiera querido, sin derrumbarme, sin espectáculos. El dolor era mío, y lo guardé donde correspondía guardarlo. Rodrigo llegó con su esposa y sus 2 hijos. Se veía afectado. Eso no puedo negarlo. Por más que las cosas entre nosotros nunca habían sido sencillas, él quería a su padre, y perderlo era una herida real. Lo observé durante el velorio saludar a los conocidos, recibir los abrazos, aceptar los pésames con una compostura que en algunos momentos se quebraba. Hubo un momento en que lo vi solo en un rincón, de espaldas, mirando una fotografía vieja de Ernesto en la pared, y por un instante sentí algo parecido a la compasión, pura y sin reservas, pero eso cambió esa misma noche. Eran cerca de las 10. La mayoría de la gente ya se había ido, y yo estaba en la cocina con mi cuñada ayudando a recoger.
Rodrigo entró con ese paso que tenía cuando quería dejar claro que él era el que mandaba en un espacio. Ese paso de quien llega a tomar posesión y no a pedir permiso. Rosa Elena, dijo. Me volteé. Tenía una expresión diferente a la del resto de la noche. Ya no era el hijo afligido del velorio. Era algo más frío, más calculado. Mañana hay que hablar de muchas cosas, dijo. De la casa, de la empresa, de todo lo que mi papá dejó. Mañana es muy pronto, respondí. Acabamos de despedirlo. Él ignoró eso. Ya hablé con mi abogado. Hay cosas que hay que aclarar. Hizo una pausa breve, y entonces sonrió de esa manera que tantas veces había visto y que nunca había dejado de incomodarme. Que quede claro desde ahora. No heredarás nada. Eres la segunda esposa, no tienes hijos con él, y la empresa y la casa son de la familia de sangre. Mi cuñada contuvo el aliento. Yo me quedé mirándolo un momento sin decir nada. Vieja inútil, agregó. Y aunque lo dijo casi en voz baja, lo dijo claramente, mirándome a los ojos, sin ningún intento de disimulo. Luego se dio la vuelta y salió de la cocina como si acabara de ganar algo. Me quedé ahí, con el trapo de cocina en la mano, sintiendo cómo algo muy frío me recorría por dentro. No era miedo, no era humillación, aunque habría tenido todo el derecho de sentirla. Era algo más cercano a la claridad, a esa sensación de cuando algo que habías intuido durante mucho tiempo finalmente se confirma con palabras, y ya no hay manera de fingir que no lo sabías. Mi cuñada me puso una mano en el hombro. No le hagas caso, Rosa. No le hago caso, le dije. Y era verdad. No le hacía caso porque no lo necesitaba. Porque Ernesto, con esa tarde de octubre y esa reunión con el licenciado Fuentes, ya se había encargado de que las palabras de Rodrigo no tuvieran el peso que él creía que tenían. Solo tenía que esperar. Y yo siempre había sabido esperar. La noche después del velorio no dormí bien. No era de esperar que lo hiciera. Me quedé acostada en la cama que durante tanto tiempo había compartido con Ernesto, mirando el techo con esa quietud extraña que deja el agotamiento cuando es tan profundo que ya no encuentra la puerta del sueño. El cuarto olía todavía a él, a su colonia, a la crema que le ponía en las manos cuando se resecaban con el frío. Esos detalles pequeños son los que más pesan. Me di cuenta esa noche. No las cosas grandes ni los momentos importantes, sino el olor de una almohada, el lado de la cama donde él siempre dejaba el libro que nunca terminaba de leer, la taza de su café todavía en el buró, porque yo no había tenido corazón de levantarla. Me levanté antes de que amaneciera. Fui a la cocina, puse agua a calentar y me senté en la mesa con las manos alrededor de la taza caliente esperando que la luz entrara por la ventana. Cuando lo hizo, de esa manera suave y gris que tiene el amanecer en febrero, sentí algo parecido a la serenidad. No la alegría, no todavía, pero sí esa calma que viene de saber que uno ha hecho lo correcto, que no hay nada de qué arrepentirse, que se puede mirar hacia atrás sin vergüenza. Ernesto me había amado bien, y yo lo había amado bien a él. Eso nadie me lo podía quitar. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Era el licenciado Fuentes. Su voz era la de siempre, calmada y precisa, con esa cadencia de hombre acostumbrado a manejar situaciones delicadas sin perder el hilo. Buenos días, señora Rosa Elena. Lamento mucho su pérdida. Sé que es muy pronto, pero necesito comunicarle que el señor Ernesto dejó instrucciones específicas sobre el momento en que debía leerse el testamento. Fue muy claro al respecto. 3 días después de su partida, en mi despacho, con usted y con su hijo Rodrigo presentes. Entiendo, le dije. ¿Cuándo? Pasado mañana, a las 11 de la mañana, si le parece bien. Le dije que sí. Colgué el teléfono y me quedé un momento mirando el jardín por la ventana de la cocina. Los rosales que Ernesto había plantado hacía años estaban ahí, quietos en el frío de la mañana, esperando la primavera con esa paciencia que tienen las cosas que saben que el tiempo trabaja a su favor. Rodrigo llegó esa misma tarde, sin avisar, como era su costumbre. Tocó el timbre con esa urgencia de quien no está acostumbrado a que no lo atiendan de inmediato, y cuando abrí la puerta lo encontré con su abogado, un hombre joven de traje oscuro y cara de no haber dormido suficiente que cargaba un portafolio bajo el brazo. «Necesitamos hablar», dijo Rodrigo. Los hice pasar a la sala.
no porque tuviera ganas de esa conversación, sino porque era la casa en que había vivido con mi esposo, y no iba a quedarme parada en la puerta como si necesitara permiso para estar ahí. El abogado sacó papeles. Rodrigo habló de la empresa, de bienes, de lo que él llamaba los derechos legítimos del heredero natural. Todo dicho con esa terminología legal que a veces se usa no para aclarar sino para abrumar, para hacer sentir al otro que está en terreno que no conoce y que lo mejor que puede hacer es ceder. Yo lo escuché con atención. No lo interrumpí. Y cuando terminó, le dije con toda la tranquilidad que había acumulado en esas horas de la madrugada mirando el techo. Hay una reunión en el despacho del licenciado Fuentes pasado mañana a las 11. Ahí se leerá el testamento de Ernesto. Creo que es el lugar correcto para hablar de todo esto. Rodrigo frunció el ceño. ¿Ya hablaste con Fuentes? Él me llamó esta mañana. Hubo un silencio breve en que vi algo pasar por su cara. Algo que no alcancé a identificar del todo, pero que se parecía a la preocupación. El abogado le dijo algo en voz baja, y Rodrigo asintió con ese gesto de quien quiere parecer que sigue siendo el que controla la situación. Bien, dijo. Ahí estaremos. Se fueron. La casa quedó en silencio otra vez, y yo fui al patio a sentarme un momento entre los rosales de Ernesto. El frío estaba cediendo un poco, o quizás era yo que lo sentía menos. Me quedé ahí un buen rato, sin pensar en nada en particular, dejando que el sol de la tarde me cayera en la cara. Esa noche llamó mi hermana Consuelo desde Guadalajara. Llevábamos hablando todos los días desde que Ernesto se fue, y ella era de esas personas que saben exactamente qué decir y cuándo callarse, que es probablemente el don más valioso que puede tener alguien que quiere acompañarte de verdad. Le conté lo de Rodrigo, lo de la noche del velorio, lo del abogado y los papeles. La escuché respirar hondo al otro lado de la línea. ¿Y tú cómo estás?, me preguntó. Estoy bien, le dije. De verdad estoy bien. ¿Quieres que vaya? Lo pensé un momento. No todavía, pero puede que te llame pasado mañana en la tarde. Aquí estaré, dijo, sin preguntar más, sin insistir. Solo eso. Aquí estaré. Hay palabras que pesan exactamente lo que necesitan pesar. El día siguiente lo pasé en casa, ordenando cosas con calma, recibiendo llamadas de personas que querían dar el pésame, contestando mensajes. Fue un día largo y a la vez extrañamente tranquilo, como esos días de tregua que a veces aparecen justo antes de que algo importante suceda, en que el mundo parece tomarse un respiro antes de continuar. Por la noche, antes de dormir, busqué en el cajón de la mesita de noche el sobre que el licenciado Fuentes me había entregado meses atrás, después de aquella reunión de octubre en que Ernesto quiso poner todo en orden. El sobre estaba cerrado, con la letra firme y reconocible de Ernesto en el frente. No lo abrí. Él me había pedido que lo guardara para ese momento, y yo había respetado esa petición como respetaba todas las que él me había hecho. Lo sostuve un momento entre las manos, sintiendo el peso del papel, y luego lo guardé de nuevo. La mañana del día de la reunión amaneció soleada. Me levanté temprano, me arreglé con cuidado, elegí un vestido azul marino que Ernesto siempre decía que me quedaba bien, y desayuné con calma. No sentía nervios, exactamente. Sentía algo más parecido a la anticipación serena de quien sabe que está a punto de cruzar un umbral que lleva tiempo esperando cruzar. Llegué al despacho del licenciado Fuentes 10 minutos antes de las 11. La secretaria me hizo pasar a una sala de espera pequeña con sillones de cuero oscuro y una planta en el rincón que alguien regaba con demasiada agua. Me senté con el bolso en el regazo y esperé. Rodrigo llegó a las 11 en punto, otra vez con su abogado. Me saludó con un gesto de cabeza, sin palabras. Su abogado me saludó también, formal y correcto. Nos sentamos los tres en sillas frente al escritorio del licenciado Fuentes, que entró un momento después con una carpeta bajo el brazo, y ese aire de serenidad profesional que siempre lo había caracterizado. Gracias por estar aquí, dijo, acomodándose en su silla. Antes de comenzar, quiero decirles que el señor Ernesto fue muy claro y muy detallado en sus instrucciones. Este proceso no debería generar dudas, pero si las hay, estoy aquí para responderlas. Rodrigo asintió. Tenía los brazos cruzados y la mandíbula un poco apretada. Su abogado tenía una libreta abierta y un bolígrafo listo. El licenciado Fuentes abrió la carpeta. Acomodó los lentes y empezó a leer. Las primeras páginas eran formales.
técnicas. El lenguaje propio de esos documentos que necesitan nombrarlo todo con precisión para que no haya lugar a interpretaciones. Yo escuchaba con atención, siguiendo cada palabra. Rodrigo también escuchaba, y podía ver de reojo cómo su postura iba cambiando ligeramente a medida que el licenciado avanzaba en la lectura. La empresa, la casa, las cuentas, los bienes en general. Todo listado con exactitud, todo asignado con una claridad que no dejaba espacio para la ambigüedad. Y entonces, el licenciado Fuentes llegó a la parte que Ernesto había redactado con sus propias palabras, fuera del lenguaje técnico, directamente desde él. El licenciado la leyó despacio, con el respeto que merecía. Ernesto decía que Rosa Elena Vargas había sido no solo su esposa, sino su compañera en el sentido más completo de la palabra, que en los años difíciles, cuando su salud le había exigido más de lo que cualquier persona tenía derecho a pedir, ella había estado ahí sin condiciones, sin cálculos, sin esperar nada a cambio. Que la empresa que había construido con tanto esfuerzo había podido sostenerse en parte gracias a su presencia, a su inteligencia y a su dedicación. Que ella era, por todo eso y por mucho más, la única persona a quien quería ver al frente de lo que él había construido. Rodrigo se movió en la silla. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero yo lo noté. El licenciado Fuentes continuó leyendo. La casa, en su totalidad, para Rosa Elena. El porcentaje mayoritario de la empresa, para Rosa Elena. Un fondo establecido para Rodrigo, generoso pero claramente secundario, con condiciones específicas que Ernesto había redactado con cuidado. Cuando el licenciado terminó de leer y bajó el papel, el silencio en la habitación era de esos que se sienten físicamente, como una presión en los oídos. El abogado de Rodrigo escribía rápido en su libreta. Rodrigo mismo no escribía nada. Rodrigo estaba mirando el escritorio frente a él con una expresión que yo no había visto nunca en su cara. No era rabia. Era algo diferente. Era la cara de alguien que ha construido una certeza durante mucho tiempo y acaba de ver cómo esa certeza se deshace sin hacer ningún ruido. El licenciado Fuentes nos miró a los dos. ¿Tienen alguna pregunta? El abogado de Rodrigo empezó a hablar de plazos y de posibles recursos legales, con esa energía automática de quien sabe que es su trabajo intentarlo, aunque las posibilidades sean escasas. El licenciado lo escuchó con paciencia y le respondió con precisión, señalando cada punto del documento que hacía prácticamente imposible cualquier impugnación. Ernesto lo había hecho bien. Lo había hecho con tiempo, con cuidado, con la ayuda de alguien que conocía cada recoveco legal que podría usarse en su contra. Yo no dije nada durante ese intercambio. Escuché, observé, y en un momento dado miré a Rodrigo directamente. Él levantó los ojos y me encontró mirándolo. Y en ese momento, por primera vez en todos esos años, vi en su cara algo que no era el cálculo ni la frialdad, ni la condescendencia de siempre. Vi algo más parecido a la comprensión tardía, a ese instante incómodo en que uno se da cuenta de que ha malinterpretado algo fundamental durante mucho tiempo. No le sonreí, no hice ningún gesto. Solo sostuve su mirada un momento y luego volteé hacia el licenciado Fuentes, que me estaba explicando los siguientes pasos del proceso. Cuando salimos del despacho, el sol de la mañana estaba ya bien alto. Rodrigo y su abogado se alejaron hacia el estacionamiento sin decir nada. Yo me quedé un momento en la banqueta, con el bolso colgado del brazo y el sol en la cara, respirando el aire frío de febrero. Saqué el teléfono y llamé a mi hermana Consuelo. «¿Cómo te fue?», me preguntó. «Como tenía que ir», le dije. Ella soltó un suspiro largo, de alivio y de cariño mezclados. «¿Vienes a Guadalajara este fin de semana?». «Sí», le dije. «Creo que sí». Guardé el teléfono, miré la calle un momento más y empecé a caminar hacia mi coche. El proceso apenas comenzaba, lo sabía. Había trámites, decisiones, cosas que atender. Pero lo más importante ya había sucedido. La verdad estaba escrita, firmada y leída en voz alta. Y nadie, por más seguro que se hubiera sentido de sí mismo, podía borrar eso. El fin de semana en Guadalajara me hizo bien. Hay algo en regresar a los lugares donde uno creció que acomoda las cosas por dentro, que les devuelve la proporción correcta cuando el peso de los días recientes las ha distorsionado.
La casa de Consuelo era pequeña y cálida, con olor a canela y a detergente de limón, con una cocina donde siempre había algo en la estufa y una mesa donde siempre había lugar para sentarse. Llegué el viernes por la tarde y me quedé hasta el domingo. No hablamos todo el tiempo de lo que había pasado. Eso es lo bueno de las hermanas que te conocen de verdad. Saben cuándo necesitas hablar y cuándo necesitas simplemente estar. Tomar café, ver la televisión sin prestarle atención, salir a caminar por el mercado sin ningún propósito en particular. Consuelo tenía ese don, y yo me dejé cuidar por ella sin resistencia, que también es algo que hay que aprender. El sábado por la mañana fuimos al mercado de San Juan de Dios. Caminamos despacio entre los puestos. Compramos fruta. Nos detuvimos a tomar un atole en un local pequeño donde la señora conocía a Consuelo de años. Fue ahí, sentadas frente a los vasos calientes, cuando le conté todo con detalle. Lo del velorio, lo que Rodrigo dijo en la cocina, lo de su abogado y los papeles, la reunión con el licenciado Fuentes, el momento en que la cara de Rodrigo cambió mientras escuchaba la lectura del testamento. Consuelo me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio mirando su atole. Ernesto te conocía bien, dijo al fin. Sí, respondí. Me conocía muy bien, y te quería todavía mejor. No dije nada a eso. No hacía falta. Me quedé mirando la gente que pasaba por el mercado, las canastas llenas de verduras, los colores del puesto de flores de enfrente, y sentí que algo en el pecho que había estado tenso durante semanas se aflojaba un poco, como un nudo que cede despacio. El domingo regresé a la Ciudad de México con la cabeza más clara. Me esperaban cosas concretas que atender. El licenciado Fuentes me había explicado que el proceso de transferencia de los bienes llevaría algunas semanas, que habría trámites notariales, revisiones, firmas. También me había dicho, con esa discreción profesional que lo caracterizaba, que el abogado de Rodrigo había enviado una carta explorando la posibilidad de impugnar el testamento, pero que en su opinión personal, basada en 30 años de experiencia, el documento que Ernesto había preparado era prácticamente inobjetable. Lo creí. Ernesto había sido siempre un hombre meticuloso cuando algo le importaba de verdad. Y esto le había importado. El lunes por la mañana fui a la empresa por primera vez desde que Ernesto había dejado de ir. Era un edificio de 3 pisos en una colonia industrial del sur de la ciudad, con el nombre de la constructora en letras metálicas sobre la entrada principal. Yo había estado ahí muchas veces durante los meses de su enfermedad, pero siempre de paso, siempre para resolver algo puntual. Entrar ese lunes con la conciencia de que ahora era mía la responsabilidad de ese lugar fue una sensación diferente a todo lo que había sentido antes. Don Aurelio, el encargado de operaciones que llevaba más de 15 años con Ernesto, me esperaba en la entrada. Era un hombre de unos 50 y tantos, corpulento, con bigote canoso y manos de trabajador que nunca habían perdido la costumbre del trabajo físico, aunque ya llevaba años en un escritorio. Me saludó con un apretón de mano firme y una expresión seria que en él equivalía a la más sincera de las bienvenidas. «Señora Rosa Elena», dijo, «me alegra verla». «Gracias, don Aurelio. ¿Cómo está el equipo?» «Preocupados. ¿Para qué le voy a mentir? Pero trabajando. Siempre trabajando». Me llevó a recorrer las instalaciones, a presentarme formalmente con el personal que no me conocía todavía de manera directa. Fui saludando a cada persona con atención, preguntando nombres, escuchando los que tenían algo que decirme. Había aprendido de Ernesto que una empresa no es un conjunto de números, sino de personas, y que las personas necesitan saber que quien está al frente las ve, las escucha, las toma en cuenta. Fue en ese recorrido cuando me encontré con algo que no esperaba. Rodrigo estaba en la sala de juntas. Cuando entré, él levantó la vista desde el extremo de la mesa, donde tenía frente a él varios documentos desplegados. Su cara mostró por un instante algo cercano a la sorpresa, y luego volvió a la expresión controlada de siempre. Pero era diferente de alguna manera, más cansada, menos segura de sí misma. «Rosa Elena», dijo. «Rodrigo», respondí. «No sabía que ibas a estar hoy aquí. Vine a recoger algunas cosas personales», dijo, «y a revisar unos proyectos que tenía en proceso».
Don Aurelio se había quedado discretamente en la puerta. Yo entré del todo a la sala y me senté en la silla de la cabecera, la que siempre había sido de Ernesto, con una naturalidad que no era actuada sino genuina. Era mi lugar ahora, y los dos lo sabíamos. «Puedes terminar lo que estás revisando», le dije. «No hay apuro». Él me miró un momento. «Mi abogado dice que el proceso puede tomar tiempo, que hay cosas que todavía no están resueltas. El licenciado Fuentes me dijo lo mismo», respondí. «Pero también me dijo que el testamento es muy claro. Así que el tiempo que tome el proceso no va a cambiar lo que dice el papel». Rodrigo recogió los documentos despacio. Los fue acomodando en una carpeta sin mirarme. Cuando terminó, se quedó un momento con las manos apoyadas en la mesa, y entonces hizo algo que no esperaba. Me miró directamente, sin el cálculo de siempre, sin la sonrisa de costado. «¿Cómo lo vas a manejar tú?», preguntó. Y en su voz había algo que sonaba genuinamente a pregunta, no a desafío. «Con ayuda», le dije. «Don Aurelio conoce esto mejor que nadie. Los proyectos están en curso. Aprenderé lo que no sé. Mi padre construyó esto en 20 años. Lo sé. Yo estaba ahí para muchos de esos años». Hubo un silencio. No incómodo del todo, sino de esos que pasan cuando dos personas están procesando algo que ninguna de las dos tiene todavía las palabras exactas para decir. «Lo que dijiste en la cocina la noche del velorio», empecé, y lo vi tensarse ligeramente. «No voy a guardarlo como una ofensa que necesite cobrar. No tengo ni el tiempo ni las ganas de vivir así. Pero tampoco lo voy a olvidar. No porque quiera hacerte daño con eso, sino porque soy honesta conmigo misma sobre lo que pasó». Rodrigo no respondió de inmediato. Miraba la mesa. «Me equivoqué», dijo al fin, en voz baja. No sonaba a disculpa calculada. Sonaba a algo más difícil de decir que eso. A ese reconocimiento que cuesta, porque implica revisar no solo un momento, sino toda una manera de ver las cosas. «Sí», le dije simplemente. No agregué nada más porque no hacía falta. Se levantó, recogió su carpeta, y antes de salir se detuvo en la puerta. «Mi papá te quería mucho», dijo. «Eso sí lo supe siempre. Aunque no se lo hice fácil a ninguno de los dos». Lo miré. «Ernesto te quería a ti también. Eso tampoco cambió nunca, por más difícil que hayas sido». Él asintió una sola vez, y salió. Me quedé sola en la sala de juntas un momento. Miré los documentos que había sobre la mesa, los planos de un proyecto que estaba en proceso, las carpetas con números y fechas y nombres de proveedores. Todo eso era real, concreto, exigente. No era un premio ni una recompensa. Era una responsabilidad enorme que Ernesto me había dejado, no porque quisiera lastimarme, ni porque quisiera castigar a su hijo, sino porque me conocía y sabía de lo que yo era capaz. Eso era lo que el papel guardaba en realidad, no solo propiedades ni porcentajes. Guardaba el juicio de un hombre que me había visto de cerca durante muchos años y había decidido confiar en mí de la manera más completa que existe, poniendo por escrito, ante un notario y ante la ley, que yo era la persona indicada para continuar lo que él había construido. Don Aurelio asomó la cabeza por la puerta. «¿Empezamos, señora?» «Empezamos», le dije. Y me quedé ahí toda la mañana, revisando contratos, haciendo preguntas, aprendiendo lo que aún no sabía con la misma disposición con que había aprendido todo lo importante en mi vida. Sin prisa pero sin pausa, con la certeza tranquila de que el trabajo honesto siempre encuentra su camino. A mediodía llamé a Consuelo para contarle cómo había ido. «¿Y Rodrigo?», me preguntó. «Creo que algo en él está empezando a entender», le dije. «¿Lo crees de verdad o lo estás siendo generosa?». Pensé en su cara en la puerta de la sala de juntas, en la voz con que había dicho que se había equivocado. «Las dos cosas», respondí. «Pero también creo que Ernesto sabía lo que hacía cuando le dejó lo que le dejó. No lo dejó sin nada. Lo dejó con lo suficiente y con condiciones que lo obligan a responsabilizarse. Eso es más parecido a un padre que a un castigo». Consuelo quedó un momento en silencio. «Ernesto era un buen hombre. Era un buen hombre», confirmé. Comí sola en la pequeña cafetería que había en la planta baja del edificio. Un plato de arroz con frijoles y agua de Jamaica, rodeada del ruido tranquilo de los empleados que entraban y salían. Nadie me trató con deferencia exagerada,
ni con la incomodidad de quien no sabe cómo comportarse. Me trataron con normalidad. Y eso fue exactamente lo que necesitaba. No quería ser la viuda que merecía lástima, ni la heredera que imponía respeto por temor. Quería ser Rosa Elena, la persona que había llegado ahí dispuesta a trabajar. Eso era lo que se heredaba de verdad, pensé mientras tomaba el último sorbo de agua fresca. No las propiedades ni los porcentajes de una empresa. Se heredaba la responsabilidad de estar a la altura de la confianza que alguien depositó en uno. Y esa responsabilidad no pesaba como una carga, sino como algo diferente, algo más parecido al propósito. Ernesto me lo había dado, y yo no iba a desperdiciarlo. La segunda semana después de la reunión con el licenciado Fuentes fue la más exigente de todas. No por razones dramáticas, ni por confrontaciones inesperadas, sino por esa acumulación silenciosa de trámites, decisiones y conversaciones que tiene la vida cuando uno asume una responsabilidad nueva y grande al mismo tiempo que todavía está procesando una pérdida. Me levantaba temprano todos los días. Eso nunca había cambiado en mí, ni en los años buenos ni en los difíciles. Algo en mi naturaleza siempre había necesitado esas primeras horas de la mañana para pensar con claridad, para ordenar lo que venía, para prepararme sin apuro antes de que el día empezara a exigir cosas. Tomaba café sola en la cocina. Revisaba los mensajes que habían llegado durante la noche. Hacía una lista mental de lo que había que atender. Y luego me bañaba, me arreglaba y salía. La empresa me absorbía buena parte del día. Don Aurelio era un aliado invaluable. Tenía esa combinación poco común de lealtad genuina y criterio propio que hace a alguien verdaderamente útil, no porque diga siempre que sí, sino porque dice lo que piensa con respeto y con fundamento. Me fui apoyando en él de manera natural, no para que tomara decisiones por mí, sino para entender mejor el terreno en que me movía antes de tomar las mías. Había 3 proyectos de construcción en curso. 2 iban bien, dentro de los tiempos y presupuestos acordados. El tercero tenía un problema con un proveedor de materiales que llevaba semanas retrasando entregas y que había estado esquivando las llamadas del equipo. Ese fue el primero que decidí atender de manera directa. Llamé al proveedor yo misma. Se sorprendió. Eso era evidente en el tono de su voz cuando contestó y escuchó mi nombre. Le expliqué quién era, cuál era la situación desde mi perspectiva, y le pregunté con toda la claridad del mundo qué necesitaba para cumplir con lo que había comprometido. No lo amenacé ni lo presioné de manera agresiva. Simplemente fui directa, específica y firme. Al final de esa llamada, teníamos un nuevo calendario de entregas con fechas concretas y un acuerdo de penalización si no se cumplían. Don Aurelio me miró cuando colgué. El señor Ernesto hacía exactamente lo mismo, dijo. Directo al grano, sin rodeos, pero sin levantar la voz. Aprendí de él, le dije. Era verdad. Durante los años de su enfermedad, cuando yo había tenido que involucrarme más en los asuntos de la empresa, había observado a Ernesto resolver problemas desde su silla, con el teléfono en la mano y la voz tranquila. Nunca alzaba la voz porque nunca lo necesitaba. Tenía esa autoridad natural que no viene del volumen sino de la claridad y de la consistencia. A mitad de esa semana recibí una llamada de Rodrigo. No esperaba que llamara tan pronto. Y por un momento, cuando vi su nombre en la pantalla, sentí esa tensión antigua que su presencia siempre me había generado. Contesté de todas formas. Rosa Elena, dijo. Su voz era diferente a la de siempre, más quieta. Quería decirte que mi abogado va a retirar la carta que mandó al licenciado Fuentes. Me tomó un momento procesar eso. ¿Lo decidiste tú? Sí. ¿Por qué? Hubo una pausa breve. Porque mi papá sabía lo que hacía. Siempre lo supo. Y porque pelear contra eso no tiene ningún sentido. No solo legalmente, sino en general. No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras ocuparan el espacio que necesitaban. Te lo agradezco, Rodrigo, dije al fin. No porque me cambie nada en lo práctico, sino porque dice algo sobre ti que me parece importante. Él no respondió a eso directamente. Hay una cosa que quiero pedirte, dijo. Y entiendo perfectamente si me dices que no. Dime. Mis hijos preguntaron por ti, los niños. Elena tiene 8 años y siempre le gustó verte en las cenas de cuando mi papá estaba bien. Me preguntó si todavía eras de la familia. Sentí algo moverse en el pecho. No era dolor exactamente.
Era algo más complejo que eso. La clase de emoción que aparece cuando una situación te recuerda que detrás de los conflictos de los adultos siempre hay personas más pequeñas que no entienden las razones pero sienten las consecuencias. Dile a Elena que sí, dije, que sigo siendo de la familia. Rodrigo tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía algo diferente, algo más suave que cualquier tono que le hubiera escuchado antes. Gracias. Colgamos. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, mirando por la ventana de mi oficina el cielo gris de la tarde. Las grietas no desaparecen de golpe, pensé, pero a veces, si uno les da el espacio correcto, empiezan a sanar de adentro hacia afuera, de la misma manera callada y constante en que sanan las cosas que realmente importan. El jueves de esa semana, tuve una reunión con el contador de la empresa, un hombre serio y ordenado que llevaba los libros con una precisión que era casi artística. Me presentó un panorama completo de la situación financiera, los proyectos en curso, los contratos futuros, los compromisos pendientes, las proyecciones para el resto del año. Era información densa y técnica, y yo la escuché con toda la atención de que era capaz, haciendo preguntas cuando algo no quedaba claro, pidiendo que me explicara de nuevo lo que necesitaba entender mejor. Al final de la reunión, el contador recogió sus papeles y me miró con una expresión que no era exactamente aprobación, pero se le acercaba. «Tiene usted muy buenas preguntas, señora Rosa Elena. Tengo mucho que aprender todavía», le respondí. «Todos tenemos siempre mucho que aprender», dijo él, con la filosofía práctica de alguien que ha pasado décadas trabajando con números y ha terminado concluyendo que la humildad es la herramienta más útil de todas. Esa noche llegué a casa más cansada de lo que había llegado en muchos días. Me preparé una sopa sencilla, me senté en el sillón de la sala con el plato en las manos y estuve un rato sin hacer nada, sin revisar el teléfono, sin pensar en listas ni en pendientes. Solo estuve ahí, en la quietud de la casa que había sido de los dos y que ahora era mía, dejando que el silencio se acomodara a mi alrededor sin pelear con él. Pensé en Ernesto. No con la tristeza aguda de los primeros días, sino con algo más parecido a la gratitud. Pensé en todo lo que había aprendido a su lado, en las conversaciones de madrugada cuando ninguno de los dos podía dormir, en la manera en que él siempre había confiado en mi criterio incluso cuando yo misma dudaba de él, en cómo me había mirado esa tarde de octubre cuando me dijo que quería poner todo en orden y que quería que yo estuviera presente. Había algo en ese recuerdo que me daba una fuerza tranquila y sostenida, diferente al impulso de los momentos de adrenalina. Era la fuerza que viene de saber que alguien te conoció bien y confió en ti de todas formas. Eso no se agota, eso alcanza para mucho. El viernes por la tarde, cuando ya me preparaba para salir de la oficina, don Aurelio tocó la puerta y asomó la cabeza. «Señora, hay una persona que quiere saludarla. Un cliente antiguo, el señor Bermúdez. Dice que trabajó con el señor Ernesto en varios proyectos y que quería presentar sus respetos y conocerla. Que pase», dije. El señor Bermúdez era un hombre de unos 70 años, con el pelo completamente blanco y una sonrisa amplia que llegaba sin escalas. Me dio la mano con calidez y me habló de Ernesto con el afecto genuino de quien recuerda a alguien que lo trató bien durante muchos años. Me contó anécdotas de proyectos que habían hecho juntos, de problemas que habían resuelto entre los dos con creatividad y buena voluntad, de una manera de hacer negocios que él describió como cada vez más rara. Su esposo era de los que cumplen lo que prometen, me dijo. Eso no es tan común como debería ser. No, concordé. No lo es. Tengo un proyecto nuevo que quiero desarrollar el año que viene, dijo entonces, con esa naturalidad directa de los hombres que han hecho negocios toda su vida y no necesitan rodeos. Cuando usted esté lista, me gustaría platicar con usted sobre la posibilidad de trabajar juntos. Lo miré un momento. Había algo en esa frase, en la manera en que la dijo, que me hizo sentir algo que no había sentido de esa manera en mucho tiempo. No era solo la perspectiva de un contrato nuevo o de una oportunidad de negocio. Era el reconocimiento implícito de que yo era la persona indicada con quien hablar de eso. No la viuda de Ernesto Montoya. No la segunda esposa. Yo, Rosa Elena Vargas, la directora de esta empresa. Cuando quiera, le dije. Con mucho gusto. Se fue poco después, dejándome su tarjeta, y una sensación de que las cosas estaban tomando la forma que tenían que tomar.
no de manera perfecta ni sin esfuerzo, sino de esa manera real y trabajada que es la única que dura. Guardé la tarjeta en mi bolso, apagué la luz de la oficina y salí al pasillo. Don Aurelio estaba en su escritorio todavía, revisando algo. Levantó la vista cuando me vio pasar. «Buenas noches, señora Rosa Elena». «Buenas noches, don Aurelio». «Descanse». Bajé las escaleras, crucé la recepción y salí a la calle. El aire de la tarde tenía ese olor particular de la ciudad cuando empieza a enfriarse. Una mezcla de asfalto y de algo vegetal que venía de los árboles del camellón. Caminé hasta mi coche despacio, sin prisa, mirando la calle con esa atención tranquila que uno tiene cuando no está huyendo de ningún pensamiento, sino simplemente caminando. Me senté al volante, y antes de arrancar me quedé un momento en silencio. Pensé en Consuelo, que me había llamado esa mañana para preguntar cómo iba todo. Pensé en don Aurelio y en su lealtad sin aspavientos. Pensé en el señor Bermúdez y su tarjeta en mi bolso. Pensé en Elena, la niña de 8 años que le había preguntado a su padre si yo todavía era de la familia. Pensé en Rodrigo y en esa grieta que, muy despacio, estaba empezando a sanar. Y pensé en Ernesto, como pensaba en él todos los días, con esa mezcla de ausencia y de presencia que tiene el amor que no se va aunque la persona ya no esté. Él había confiado en mí con todo lo que tenía, y yo no iba a defraudarlo. Arranqué el coche y salí hacia la avenida. La ciudad a esa hora estaba llena de gente que volvía a casa después del trabajo, de luces que se encendían en los edificios, de ese ruido constante y vivo que tiene la Ciudad de México cuando la tarde se convierte en noche. Era un ruido que yo conocía de toda la vida y que en ese momento me sonó diferente a como me había sonado en semanas. Más familiar, más mío. Iba a estar bien. No perfectamente bien, no de manera sencilla ni sin tropiezos, pero bien de verdad, de esa manera construida y ganada que es la única que importa. El día que firmé los últimos documentos de transferencia en el despacho del licenciado Fuentes, amaneció con una lluvia fina y constante que golpeaba los vidrios de la ventana con una cadencia casi musical. Me levanté temprano como siempre. Me preparé con calma, y antes de salir me quedé un momento parada en el umbral de la recámara mirando hacia adentro. La cama tendida, la mesita de noche con la taza vacía de la mañana, la fotografía de Ernesto y yo en Oaxaca, que llevaba años en el buró y que nunca había movido de su lugar. Le dije algo en voz baja, no sé bien qué exactamente, algo breve y sincero que no necesitaba testigos. Luego cerré la puerta y me fui. El licenciado Fuentes me recibió con su puntualidad de siempre. Había varios documentos que firmar, cada uno en su lugar preciso, con su explicación correspondiente. Lo hice con atención, leyendo cada página antes de estampar mi firma, sin prisa pero sin demoras innecesarias. Cuando terminamos, el licenciado recogió los papeles con esa parsimonia suya y me miró por encima de los lentes. «Todo está en orden, señora Rosa Elena. La empresa y los bienes están formalmente a su nombre desde este momento. Gracias, licenciado», le dije, «por todo, por la manera en que manejó esto desde el principio». Él hizo un gesto tranquilo con la mano, de esos que significan que uno simplemente hizo su trabajo. El señor Ernesto fue muy claro en lo que quería. Mi función fue solamente asegurarme de que sus deseos quedaran protegidos de la mejor manera posible. Salí del despacho con una carpeta bajo el brazo y la lluvia todavía cayendo sobre la ciudad. Me quedé un momento bajo el toldo de la entrada mirando la calle mojada, los coches que pasaban levantando pequeñas olas sobre el asfalto, la gente que caminaba apurada con paraguas y chamarras. Había algo en ese momento ordinario, en ese martes lluvioso sin ninguna característica especial, que se sentía completo de una manera difícil de describir. Como cuando uno termina de armar algo que llevaba mucho tiempo desarmado y lo pone en su lugar y simplemente encaja. Fui a la empresa. Don Aurelio estaba ya ahí desde temprano, como siempre. Le conté que los trámites habían quedado finalizados, y él asintió con esa seriedad suya que en él era una forma de celebración. «Entonces arrancamos de lleno», dijo. «De lleno», confirmé. Esa mañana tuvimos una junta con el equipo completo de proyectos. Eran 8 personas alrededor de la mesa de la sala de juntas, ingenieros, arquitectos, el contador, don Aurelio. Los miré a todos, antes de empezar, y les dije algo que había estado pensando desde hacía días.
Desde aquella tarde en que el señor Bermúdez me había dejado su tarjeta y me había mirado como a la persona indicada con quien hablar de negocios. Les dije que no venía a cambiar lo que Ernesto había construido, sino a continuarlo, que reconocía que muchos de ellos llevaban años en esa empresa y conocían su funcionamiento mejor que yo, y que eso no era una amenaza para mí, sino exactamente lo que necesitaba para hacer bien mi trabajo. Que mi puerta iba a estar abierta, que prefería las conversaciones directas a los malentendidos acumulados, y que lo único que les pedía a cambio era honestidad y compromiso, que eran las mismas cosas que yo les ofrecía a ellos. Cuando terminé hubo un silencio breve. Luego uno de los ingenieros, un hombre joven que no tendría más de 35 años y que se llamaba Sebastián, levantó la vista desde sus papeles y dijo: «Bienvenida, señora». Ya era hora de que alguien dijera eso claramente. Algunos sonrieron. Don Aurelio tenía esa expresión suya de satisfacción contenida. Yo sentí algo cálido expandirse en el pecho. Esa sensación particular que da ganarse un espacio no por imposición, sino por presencia real. La junta duró 2 horas. Revisamos cada proyecto, cada pendiente, cada decisión que había estado en suspenso esperando que la situación se aclarara. Tomé notas, hice preguntas, delegué lo que había que delegar y asumí lo que me correspondía asumir. Cuando terminamos y la gente empezó a salir, Sebastián se quedó un momento más y me preguntó si podía mostrarme algo relacionado con los planos del proyecto más grande que tenían en curso. Nos quedamos los dos frente a la mesa con los planos desplegados casi 1 hora más, hablando de estructuras y de materiales con una naturalidad que me sorprendió a mí misma, porque hacía apenas unos meses yo no hubiera podido sostener esa conversación con la misma soltura. Ernesto me había enseñado más de lo que yo misma había reconocido en su momento. A mediodía sonó mi teléfono. Era Rodrigo. «¿Tienes un momento?», preguntó. «Dime. Quería saber si podíamos vernos esta semana. Los niños quieren verte». Elena no ha parado de preguntar desde que le dije lo que me dijiste. Sonreí sin que él pudiera verlo. «El jueves por la tarde puedo. Si quieren venir a la casa está bien. O si prefieren en otro lugar también». «La casa está bien», dijo, «si no te incomoda». «No me incomoda», le dije. Y era verdad. Era mi casa, y era también el lugar donde esa familia había compartido muchas cosas a lo largo de los años, algunas buenas y algunas difíciles, y ninguna de las 2 categorías merecía ser borrada. El jueves llegaron a las 5 de la tarde. Rodrigo, su esposa Marcela y los 2 niños. Elena tenía 8 años, y era una niña de ojos grandes y expresión seria que en cuanto me vio en la puerta, corrió hacia mí con una naturalidad que me tomó por sorpresa y me dio un abrazo que no esperaba. Me quedé un momento con los brazos alrededor de ella, sintiendo el peso pequeño y cálido de esa niña, que no sabía nada de testamentos ni de conflictos de adultos, sino que simplemente recordaba que yo le caía bien y quería verme. El niño mayor, que se llamaba Ernesto como su abuelo y tenía 11 años, me saludó con más reserva, pero con buena educación. Marcela me abrazó también, con esa calidez algo nerviosa de quien no sabe exactamente en qué terreno está pisando, pero hace el esfuerzo de todas formas. Rodrigo me dio un beso en la mejilla, breve y algo torpe, de los que se dan cuando uno está aprendiendo de nuevo una cercanía que había dejado oxidarse. Los hice pasar a la sala. Había preparado algunas cosas para tomar. Galletas que había hecho esa mañana siguiendo una receta de mi madre, fruta picada, agua fresca de guayaba. Elena se instaló en el sillón grande como si lo conociera de siempre y empezó a contarme cosas de la escuela con esa falta de filtro maravillosa que tienen los niños de su edad, saltando de un tema a otro sin ningún pudor narrativo. Rodrigo y yo no tuvimos una conversación profunda esa tarde. No era el momento para eso, ni hacía falta. Hablamos de cosas cotidianas, de los niños, de un viaje que Marcela quería hacer en el verano, de un restaurante nuevo en la colonia que según ella valía la pena. Fue una conversación liviana, y eso era exactamente lo correcto para ese momento. Las conversaciones importantes ya habían tenido lugar. Lo que esa tarde necesitaba no era profundidad, sino normalidad. El tipo de normalidad sencilla que se construye poco a poco, visita a visita, taza de café a taza de café. Cuando se fueron, ya de noche, Elena me abrazó otra vez en la puerta y me preguntó si podía volver la semana siguiente. Le dije que sí, que cuando quisiera.
Me miró con esos ojos grandes suyos y dijo, con la solemnidad cómica que tienen los niños cuando quieren ser muy serios: mi papá dice que eres muy valiente. Me quedé un momento sin saber qué responder. ¿Eso dijo? Ella asintió con convicción. Luego se dio la vuelta y corrió hacia el coche donde la esperaban los demás. Rodrigo, que había escuchado desde cerca, me miró un segundo antes de seguirla. No dijo nada. No hacía falta. Cerré la puerta y me quedé en el recibidor de la casa, con la quietud de la noche entrando desde afuera y las luces cálidas del pasillo encendidas. Había algo en ese momento que se sentía como un cierre, no de fin, sino de esos cierres que son en realidad aperturas, que marcan el final de una etapa difícil y el inicio de algo que todavía no tiene nombre completo, pero que se siente firme bajo los pies. Fui a la cocina. Calenté agua. Me preparé una taza de manzanilla. Me senté en la mesa. La misma mesa de siempre, la de los desayunos con Ernesto, y las noches largas de trabajo, y los domingos tranquilos con el periódico desplegado entre los dos. La extrañaba. Iba a seguir extrañándolo. Eso no iba a cambiar porque los trámites hubieran terminado, ni porque la empresa estuviera en marcha, ni porque Rodrigo hubiera retirado la carta de su abogado. El dolor de la ausencia tenía su propio tiempo y su propio ritmo, y yo había aprendido a respetarlo sin dejar que me paralizara. Pero también estaba esto: la taza caliente entre mis manos, la casa que era mía, el trabajo que me esperaba mañana, la niña de ojos grandes que quería volver la semana siguiente, el señor Bermúdez con su proyecto nuevo, don Aurelio con su lealtad sin aspavientos, Consuelo en Guadalajara con el teléfono siempre listo cuando yo llamaba. Estaba esto, que era mucho, que era suficiente y más que suficiente. Me había dicho una vez mi madre, inclinada sobre su máquina de coser a las 11 de la noche con los ojos cansados y la voz tranquila, que la vida no le debía a nadie una historia fácil, pero que siempre le debía la oportunidad de construir algo verdadero. Que lo verdadero no venía regalado, sino trabajado, cosido a mano con puntada firme, y que por eso duraba cuando todo lo demás cedía. Yo había cosido a mano durante 30 años. Había cosido cuando nadie miraba y cuando no había ninguna garantía de que el esfuerzo fuera a ser reconocido. Había cosido con paciencia, con honestidad, con el amor sólido y sin adornos de quien sabe que el trabajo bien hecho es su propia recompensa. Y al final, el papel lo había dicho todo. Con la letra firme del licenciado Fuentes y la firma de Ernesto al pie, el papel había dicho lo que yo ya sabía desde hacía mucho tiempo, lo que no había necesitado que nadie escribiera para creerlo, pero que era hermoso tener escrito de todas formas, que yo era la persona indicada, que el trabajo contaba, que el amor que no hace ruido es a veces el que más deja cuando se va. Terminé la manzanilla, lavé la taza, apagué la luz de la cocina. Caminé por el pasillo hacia la recámara. Pasé junto a las fotografías colgadas en la pared, junto a la planta que Ernesto había puesto en el rincón del pasillo, y que yo seguía regando todos los martes, aunque a veces se me olvidara por qué había empezado a hacerlo. Me acosté, apagué la luz, y me quedé un momento en la oscuridad tranquila, escuchando el silencio de la casa. Mañana había trabajo. Mañana había decisiones que tomar, y cosas que aprender, y personas que dependían de que yo estuviera ahí con la cabeza clara y las manos dispuestas. Mañana era mucho, y yo estaba lista para todo. Me acomodé en la almohada, cerré los ojos, y por primera vez en muchas semanas, el sueño llegó rápido y sin resistencia, como llegan las cosas cuando uno finalmente ha encontrado el lugar donde debe estar.